Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Sean muy bienvenidos a este programa semanal de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT con las noticias más relevantes, un resumen de lo acontecido con relación al Vaticano, a la Iglesia y especialmente a la figura del Papa Francisco. Estamos reportando en este video concretamente lo acontecido en la semana que va del 17 al 22 de febrero. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, y estas son las informaciones. Lo más importante de la semana. Evidentemente, la noticia que ha acaparado la atención ha sido, una semana más, la salud del Papa Francisco. El Papa Francisco se encuentra todavía hospitalizado en el Hospital Agostino Gemelli de Roma, el mismo hospital en el que Juan Pablo II pasase una no poca cantidad de días durante su pontificado, y el mismo hospital al que el mismo Papa Francisco ya había ido anteriormente. El Papa Francisco entró por una bronquitis, sin embargo, con el pasar de los días se pudo diagnosticar mejor otras dificultades que el Papa experimentaba. Fue el viernes 21 de febrero cuando hemos conocido por boca de los médicos en una rueda de prensa en el ingreso del Hospital Gemelli de Roma el estado de salud del Papa Francisco, el cual ha sido bastante claro. Los médicos han dicho, el Papa está en peligro, está en crisis, está grave. Él lo sabe, si bien es cierto que ese peligro, esa gravedad, no es de inminencia de muerte. Eso también nos lo han dejado claro. Con el paso del día se fueron sumando primero una pulmonía en los dos pulmones, sin olvidar que el Papa Francisco no tiene el lóbulo superior del pulmón derecho. Después se sumó una infección polibacteriana, posteriormente una anemia, un indicio de anemia, también una dificultad para respirar, y el culmen de todo este proceso, de estos ya más de 10 días del Papa internado en el hospital, fue el aviso que para este momento se considera manejado correctamente, que es el de una insuficiencia renal, ciertamente con el calificativo de leve, que es como nos fue transmitido. Sin embargo, el Papa Francisco sigue en el hospital, y al seguir ahí es evidente la repercusión internacional que ha habido. Para este momento en que grabamos y compartimos este noticiero semanal, este resumen informativo, puedo confirmar que hay decenas de periodistas que habitualmente no residen aquí, que todos los días, desde el día número 10 del Papa en el hospital, están apostados en torno una parte al Hospital Agostino Gemelli y muchos otros transmitiendo desde la Vía de la Conciliazione y las inmediaciones a la Plaza de San Pedro. Al conocer a muchos de los periodistas habituales, es evidente reconocer a los que no lo son, dando los partes médicos, tratando de hacer su trabajo con la información que nos es suministrada todos los días por la oficina de prensa de la Santa Sede, hacia el final de la tarde, inicio de la noche, con los partes médicos. Sin embargo, también este estado de salud del Papa se ha prestado para muchas mentiras, rumores, exageraciones y cavilaciones. ¿Cuál es la verdad? El hecho de que el Papa Francisco esté en el hospital manifiesta una verdad, y la verdad es que el Papa está enfermo. Eso es una verdad, una certeza. Poco a poco hemos ido conociendo el desarrollo del estado de salud del Papa. Algunas cosas han empeorado, otras se han logrado controlar, pero hay otras que son completamente falsas. Una de ellas, por ejemplo, es que el Papa está, entubado, lo cual es una falsedad. Lo han declarado los médicos. El Papa está haciendo vida normal en ese cuarto del Hospital Agostino Gemelli, acondicionado para tratar concretamente al Papa Francisco.
El Papa Francisco ha mantenido su trabajo en la parte del día que le es posible hacerlo con 2-3 colaboradores. Sabemos que el Papa Francisco tiene un par de secretarios privados que son los que le ayudan a tratar los asuntos más relevantes. De hecho, durante estos días hemos seguido recibiendo comunicaciones, por ejemplo, sobre aceptación de renuncias de obispos y también de nombramientos de más obispos. Para el día que grabamos este episodio de este resumen semanal, el Papa de hecho aceptó al Dicasterio para la Causa de los Santos la causa de canonización de un doctor venezolano, lo cual será uno de los santos seguramente más queridos en el país, en Venezuela. Y hemos conocido cosas que sí hace, cosas que no. Otra cosa de las que hace es las llamadas vespertinas que desde el mes de octubre del inicio de la guerra en Tierra Santa realiza al párroco de la única parroquia católica en Gaza. Eso lo hace el Papa Francisco prácticamente todas las noches. Entonces hay una serie de cosas que sigue haciendo y finalmente él mismo ha dicho que también está aceptando este periodo de descanso. Uno podría decir, ¿y cómo lo sabe? Lo sabemos porque el día del Ángelus, domingo pasado, que el Papa no lo pudo decir en público, el texto que tenía para leer fue leído por otra persona, por Monseñor Rino Fisichella, al final de la misa en el jubileo de los diáconos. Y el Papa Francisco mismo reconoció que está aceptando este periodo de descanso como parte de la terapia para mejorar. También ha estado el Papa Francisco activo en las redes sociales, concretamente en su cuenta de X, donde tiene 5 mensajes de este periodo en el que ha estado en el hospital, y en Instagram, su cuenta multilingüe, donde ha hecho una sola publicación. A diferencia de Instagram, en X el Papa Francisco ha publicado al menos 2 mensajes relacionados con su estado de salud, agradeciendo de manera explícita las oraciones que tantas personas están haciendo por él en estos momentos, y usando además una palabra que no está de más, que es la de sentirse conmovido. Naturalmente, cuando una persona en situación vulnerable experimenta este desbordamiento del cariño de muchos, especialmente para un católico y en este caso para el Papa mismo, las oraciones de otros seguramente que es bastante conmovedor. El Papa Francisco sigue ahí. Los médicos han dicho que no se sabe el diagnóstico de cuándo será dado de alta o si puede seguir una alternativa, por ejemplo en Santa Marta, la residencia del Papa Francisco. Así es de que mientras tanto seguimos con las informaciones que se van produciendo en el caso de CENIT y de Guadalupe Radio, también de Catholic.net, nuestro apostolado hermano, reportándoles prácticamente en tiempo real a través de nuestras cuentas de Instagram que les invitamos a seguir. Ciertamente, aunque lo relacionado con la salud del Papa ha sido uno de los temas más relevantes, no ha sido el único. Entre otros, también ha habido manifestaciones de cercanía por parte tanto de 2 posiciones ideológicas distintas, una desde la izquierda, otra también se podría decir desde la derecha, y me refiero a las manifestaciones que en las redes sociales han hecho, por ejemplo, el presidente de Colombia, Petro, el presidente de Brasil, Lula, y también el presidente venezolano, Maduro, y por la parte de la derecha el vicepresidente Pence y el presidente Trump. Concretamente, Trump se manifestó sobre la salud del Papa, deseándole salud, sabiendo que no era un momento difícil para el Papa, en la rueda de prensa que dio junto a Emmanuel Macron después de esta reunión que han tenido en Washington en el contexto de la discusión de la guerra en Ucrania, la guerra de la invasión producida por la invasión rusa de Ucrania. Y finalmente, para decir unas cuantas noticias también de la Iglesia en general, mencionemos que los obispos católicos de los Estados Unidos han llevado a la corte al gobierno, a la administración de Donald Trump, sobre todo después de que el gobierno de Donald Trump retirase los fondos que se daban a la Iglesia Católica en los Estados Unidos para los proyectos de atención a refugiados, a migración en definitiva. Sin embargo, mientras los obispos presentaban la demanda, un juez dictaminó el viernes de la semana pasada que la demanda era improcedente. Los obispos han declarado a través de su portavoz que seguirán insistiendo en este tema con otros recursos legales. Y por otra parte, también en los Estados Unidos ha sido noticia el hecho de que en México comienza a circular
una reliquia de la Virgen María, de la Casa de la Virgen María, que comenzará a circular por México. Se espera que también llegue a los Estados Unidos, a Centroamérica y a Sudamérica. Estos, queridos amigos, son las noticias que les reportamos con mucho gusto desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mújica. Nos escuchamos la próxima semana en este resumen informativo que esperemos les sirva a comprender mejor, y en este caso especial, concretamente a raíz del estado de salud del Papa, a conocer mejor y fuera de cavilaciones, de rumores y fake news, la verdad sobre lo que está viviendo el Santo Padre. Les saludo muy cordialmente. Hasta la próxima. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.